Y llegamos a la última parte, ahora sí, digestión y absorción de los alimentos, por fin. Bueno, para ver esta función vamos a acordarnos cómo era entonces la estructura del intestino delgado. Como les dije hoy, tenía muchas vellosidades y esas vellosidades además estaban tapizadas por células que también tenían imaginaciones de la membrana y formaban las microvellosidades, ¿sí? Entonces tiene una parte basal y una parte apical. O esta sería la luz, la que está contenida en relación con la luz, y esta con el capilar o con la submucosa. Perdón, antes de pasar acá, es interesante ver que no solamente tiene irrigación por parte de los capilares venosos y arteriales, sino que además viene la circulación linfática, que termina en cada vellosidad en esto que se conoce como quelífero. Este es el quelífero central. Es un tubo, fíjense que no es como los capilares que se abren y siguen, ¿sí? No, este es un tubo como un sombrerito alargado en donde después vamos a ver que pasan los lípidos cuando son absorbidos. Bueno, acá más, fíjense cómo la superficie, esta parece una toalla, ¿sí? Como les decía hoy, se aumenta miles de veces la superficie a través de este recurso, de los pliegues, de las vellosidades, de las microvellosidades, al punto de tener el tamaño de una cancha de tenis para la absorción de 1 mililitro de quimo. Entonces, la digestión de los hidratos de carbono, vamos a comenzar. Nosotros cuando tenemos hidratos de carbono provienen generalmente del almidón. Entonces, para la digestión del almidón necesitamos la milasa pancreática, que rompe las uniones formando dextrinas y terminando y cada vez eh, en compuestos más pequeños hasta llegar a los disacáridos. De manera que vamos a obtener como productos maltosa, sucrosa, lactosa, y estas van a sufrir una segunda digestión, pero a nivel de las microvellosidades de los enterocitos. En esas microvellosidades se encuentran enzimas que son, por ejemplo, la maltasa, la lactasa, que van a terminar de digerir a los disacáridos. Son disacaridasas que terminan la digestión, de manera que se va a absorber el monosacárido, ¿sí? Entonces va a haber dos fases para la digestión de los hidratos de carbono. Una fase luminal y la otra fase que es la fase, digamos, del celular o a nivel apical de la célula. Entonces, una vez que están los monosacáridos, como por ejemplo glucosa o galactosa, se van a intercambiar con un sodio, entonces no se intercambian, sino que ingresan junto con un sodio, de manera de entrar en un sistema sin por, ingresa la glucosa, es absorbida y va al capilar. Este sodio ingresa por gradiente creado eh, por una bomba que saca el sodio, ¿sí? Y hace entrar potasio, una bomba de sodio-potasio. Entonces, de esa manera, el sodio ingresa por su gradiente y arrastra consigo un monosacárido que puede ser glucosa o galactosa. Por otro lado, tenemos la fructosa que entra directamente por un transportador GLUT5. Es absorbido y pasa a los capilares. Con respecto a las proteínas tenemos varios lugares para cortar o producir la proteólisis. Entonces vamos a poder cortar las terminaciones aminos y carboxilos y también las zonas endopeptídicas. Entonces vamos a tener endopeptidasas que cortan en las zonas internas del péptido, ¿sí? Y vamos a tener exopeptidasas que cortan en las zonas terminales, de manera de obtener péptidos mucho más pequeños, dipéptidos, tripéptidos, y esos van a ser a su vez digeridos a nivel de las microvellosidades hasta llegar a aminoácidos, que es la forma en que se absorben. Entonces acá tenemos las proteínas, que son entonces digeridas por peptidasas. Esas peptidasas, que pueden ser exopeptidasas o endopeptidasas,
van a ir degradándola a medida hasta tener los aminoácidos. Esos aminoácidos o dipéptidos, como mucho, van a ingresar los aminoácidos en un cotransporte con sodio, así como la glucosa. Los péptidos pequeños pueden ingresar también intercambiándose con protones o bien por un sistema de transcitosis. Y de esa manera se absorben los aminoácidos que van a pasar a los capilares y van a ser llevados ¿a dónde primero? Al hígado, que se va a encargar de volver a sintetizar proteínas o de enviar aminoácidos a los órganos que los están requiriendo, o puede utilizar ese aminoácido para producir nueva glucosa en la gluconeogénesis, etcétera, etcétera. Con respecto a los lípidos, la digestión de los lípidos, ustedes saben que los lípidos se encuentran como triglicéridos. Esos triglicéridos tienen que ser atacados por una lipasa y su cofactor, la colipasa, y para que esto ocurra, estas enzimas son solubles en agua, y esto es insoluble en agua, necesitamos solubilizarlo de alguna manera, y eso se logra formando micelas con la mezcla de los sales biliares con las grasas. Entonces las sales biliares disminuyen la tensión superficial, aumentando las micelas, disminuye las partículas de grasa, siendo las chiquititas, chiquititas, chiquititas. Entonces es mucho más fácil para la lipasa y la colipasa actuar sobre esas micelas y producir la digestión de estas grasas. Sobre todo lo que va a hacer es producir monoglicérido y 2 ácidos grasos. Y así ellos van a poder ser absorbidos a la célula. Entonces acá tenemos lo que es una sal biliar, cómo se acomoda su zona polar y apolar, de manera de solubilizar a la grasa o de formar pequeñas micelas y favorecer la digestión de la misma. Entonces, luego ingresa al enterocito y ese monoglicérido y ácidos grasos vuelven a sintetizarse y a formar nuevamente triglicéridos, colesterol y lipoproteínas para transportarla, y van a ir no al capilar, sino van a pasar a ese quelífero central que yo les había dicho que existe dentro de la circulación linfática con la linfa, ir por toda la linfa hasta el conducto torácico y de ahí desembocar al hígado. No me van a decir que estuvo fácil. Entonces, repasando, digestión de los hidratos de carbono, tenemos una amilasa pancreática que digiere el almidón, pasa a oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, y esto de disacáridos a monosacáridos se encarga una enzima, una disacaridasa, que se encuentra en las microvellosidades del enterocito, de manera de que el monosacárido va a ser el que se absorba. ¿Cómo se absorben los monosacáridos? Si es glucosa o galactosa, con un cotransporte de sodio, ¿sí? Igual que la glucosa, y si es una fructosa, directamente atravesando el GLUT5. Una vez que entran a la célula, pasan por un GLUT2, digamos, esos monosacáridos, pasan a la circulación, pasan al capilar. Las proteínas, tenemos endopeptidasas pancreáticas, de las cuales, después cuando veamos páncreas exócrino van a ver cuáles son, pero ya les voy adelantando: la tripsina, la quimotripsina y la elastasa. Esas enzimas entonces van a encargarse de digerir a las proteínas, terminar en forma de aminoácidos di y tripéptidos, ¿sí? También por efecto de las exopeptidasas intestinales, la carboxipeptidasa A y B y la aminoligopeptidasa. Y esos aminoácidos, como dijimos hoy, ingresan por cotransporte con sodio protones y son absorbidos luego y pasan al capilar. Con respecto a los ácidos, nuevamente lo mismo. Tenemos las grasas, que tienen que ser sí o sí emulsionadas con las sales biliares para formar micelas. Esas micelas van a ser atacadas por las enzimas lipasas y colipasas, y ahí se va a producir la digestión, los monoglicéridos y ácidos grasos, que van a ser absorbidos al enterocito, y en el enterocito se vuelve a sintetizar el triglicérido, que va a ser
transportado por lipoproteínas hacia el quelífero central. En el quelífero central se va por el conducto torácico, desemboca la vena cava, pasa por supuesto por hígado y es el hígado el que se va a encargar luego de la distribución, el almacenamiento y las modificaciones de esos productos, digamos, de los ácidos grasos. Absorción del agua y electrolitos. La cantidad de agua que llega al intestino, como habíamos dicho, es prácticamente 10 litros por día entre secreciones y lo que se absorbe. El agua que se absorbe por transporte isosmótico no está regulado. Hay sodio, el sodio en la luz se produce una difusión con la membrana basal, entonces, y esto se debe a una bomba de sodio protones. Al colon llegan 2 litros de agua y se resorbe 1,9, o sea que se elimina solamente 100 mililitros de eso. La capacidad de absorción es de 5 litros y la absorción de agua secundaria la de sodio regulado por la aldosterona. Entonces, recordar otras cosas que ya hemos visto, como la absorción de calcio, la absorción de hierro, y acá lo que habíamos visto de leptina, ¿se acuerdan que alguien ya había hablado de leptina cuando vimos insulina? ¿Sí? Me parece que era cuando vimos insulina, vimos la leptina, sí. Y con esto, no puedo creer, ya terminamos. Entonces, fíjense que no es tan difícil digestivo. Les invito a que vuelvan otra vez, que coman y que vayan pensando lo que va ocurriendo. Miren la composición de su alimento y piensen qué estaría pasando para que se digiera y se absorba ese alimento. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. A mí me fascinó digestivo, me encanta porque es un tema fácil y un tema que uno lo vive a diario. Nos vemos y un beso, abrazos, los quiero mucho. Chau, chau.